En campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Muchos globitos, mucha alegría. Hoy era la revolución del amor. ¿Cuál es el panorama real en cuanto a los despedidos? ¿Cuál es la realidad? Bueno, nuestro último relevamiento arroja 154 vendidos. No se trata de un capricho o de una imposición, se trata de la voz de muchos que representamos al pueblo argentino, que queremos que le vaya bien, pero que sentimos que a veces se prioriza en la agenda las necesidades de los ricos, de los poderosos, y se olvidan del laburante, de la clase media. Veo alegría, veo entusiasmo, veo confianza en lo que somos capaces de hacer. La confianza es un argumento, que siempre históricamente utilizó el sector empresario. ¿Quién generó 1.400.000 pobres más? La herencia de un gobierno que dejó un montón de distorsiones, tener que asumir un montón de Dentro de un año decisiones también difíciles. vamos a hablar de la herencia, entonces. ¿Es posible que todo eso se solucione? Yo la verdad que trabajo para eso. Yo mi desafío y por el que me involucro es por eso, digamos. He vivido bien toda mi vida, he trabajado muchísimo y soy de verdad una privilegiada. Pero yo no dejo de conmoverme. Yo veo mucho televisión y leo los diarios, son las 4 o 5 de la mañana, estoy leyendo los diarios porque me gusta estar informada, Luis. Y veo tanta pobreza y tantas necesidades. Y yo veo esos señores pobrecitos que van llevando un carrito. Para los pobres un tarifazo, sí, y sin laburo te quedaste vos. Este gobierno ha sido muy generoso con los empresarios y los empresarios no lo han sido tanto con el gobierno. Nos presentamos un proyecto de ley que se llama Mi Primer Empleo, que apunta claramente a eso, a los jóvenes de 18 a 25 años. ¿Es el empleo de la hamburguesería esta? No, ese es un proyecto de ley. Hicimos un convenio con McDonald's en esta semana, un convenio de entrenamiento en el puesto de trabajo, es decir, que es donde más se aprende. Cuando uno es inferior al salario mínimo. No es un sueldo, es una ayuda económica. Es una ayuda económica para los que se están entrenando. ¿Por qué no hacerlo con las pymes? Me pregunto respetuosamente, porque digo, McDonald's es una multinacional que no hace falta ser subsidiada. Si te agarran McDonald's te mato, no consumas ese producto imperial. Las calles lo conocen. Quebracho Castaña es el ídolo romántico de la protesta callejera. Días de desempleo, días de salir a pelear, tras un breve bienestar. Veo argentinos que creen que están para más. Veo argentinos que creen que sí se puede, sin caer en la arbitrariedad, en la confrontación, en la agresión, sin querer por decreto o por ley decir que las cosas son de esta manera. ¿Hay una ola de despidos en la Argentina o no hay una ola de despidos? No, lo que hay es una disputa política de algunos que le quieren ganar una votación a Macri. ¿Hay despidos en la Argentina? No hay. Hoy no hay despidos en la Argentina, es una situación muy difícil. ¿Cómo se hace? Porque hay cosas que la gente no puede dejar de comprar. La naranja, la fruta, la verdura. Pero podés no comprar ni el fideo, podés comprar... No, la de primera calidad no compren. Lo dedico a los compañeros de Tiempo Argentino y todos los compañeros que se han quedado sin trabajo. Este año me he quedado sin trabajo junto a muchos compañeros. Así que me quiero solidarizar con los miles de argentinos que se quedaron sin trabajo. Y estoy hablando de trabajadores, no de ñoquis. Ayudemos a la educación pública. Yo traje esto para que se entienda, porque realmente uno busca una sociedad y adentro hay otra sociedad que controla a otra sociedad. Es la mamushka de las sociedades. Este es el mecanismo. ¿Para vos Macri podía desconocer la empresa que tenía? No. O sea, no hay duda de eso. Viene el papá Macri, Franco, y le dice firmar. Bueno, pero ahí está la responsabilidad. Que no tenías 18 años, ¿eh? No, tenía 30 y pico, pero no importa. No puede decir papito. A ver, me hizo firmar acá. Muchísima gente abrió cuentas en el exterior para proteger su patrimonio, porque acá te metían la mano en el banco. Yo no lo justifico. ¿Te metían la mano en el banco? ¿En tu ¿Los banqueros o el Estado? Bueno, el Estado.
En concepto de impuestos. En concepto de impuestos. Podemos O sea que se abrieron para no pagar impuestos. Tengo que volver a la sesión. Me llama la atención que se quiere justo en este momento. Me quedo entonces. Los niños se quedan sin comer. Un chico haciendo fila con un tupper, lógicamente ese niño tiene hambre. Porque el hambre es ahora, hoy, no mañana. ¿Macri es buen presidente o puede llegar a serlo? Bueno, mejor de lo que le está yendo era imposible. Voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Los que estén a favor. Los que estén en contra. ¿Quién es el que siempre dice eso? Acábenlo, muchachos. La sociedad naturalmente ha tomado una decisión, eligió un modelo distinto, un modelo en donde se privilegian, no sé, las corporaciones, la ciencia puede pasar hasta transformarse en un bien de consumo, pero la ciencia no puede hacerse como si estuviéramos en una burbuja donde nada pasa. Fíjense lo que sucede ahora, durante mucho tiempo discutíamos proyectos y ahora estamos discutiendo salarios nuevamente. Acabás de escuchar a Carlos Melconian, en representación de Mauricio Macri, diciéndole a los grandes empresarios de la Argentina que no podemos seguirle pagando la jubilación a los que entraron en la moratoria. A partir de septiembre, todo aquel que no tenga los 30 años de aportes, pero cumpla la edad jubilatoria, bueno, no va a tener la posibilidad de jubilarse. Esto, Mauricio, es leche. Esto sale de la vaca. Y lo toman los chicos. Los chicos son unas personitas que miden más o menos hasta 1 metro, una cosa así, que andan haciendo quilombo por la casa, ¿viste? Bueno, esos pibes toman la leche para crecer y medir más de 1 metro, para fortalecer los huesitos, para desarrollar el cerebro. Vos, Mauricio, no podés hacer que esto aumente en 70% en 2 meses. No podés. El caso de la leche fluida en sachet, por ejemplo, tuvo una caída del 3%. Y es el producto por excelencia de canasta básica alimentaria. 3% medido de cuándo a cuándo, Miguel. En el primer trimestre de este año. El precio del dólar en este momento, el oficial, es 9,60. Ahora, el productor agropecuario tiene una retención. ¿Vieron esa palabrita que se dice siempre? Que es un descuento. No le dan 9,60, le dan 6,20 a él por cada dólar. Ahora, lo que acaba de decir Prat Guy es que el dólar no va a tener cepo y que él espera que esté más o menos en lo que está hoy, en 14 pesos. ¿Qué diferencia hay entre 6,20 y 14? Hay un 120%. Con la soja, con el trigo, con el maíz, con el girasol, se producen la mayoría de los alimentos que ponemos en nuestra mesa. La última día de la semana pasada llegó la materia prima harina con un 35% de aumento, por lo tanto no lo podemos seguir absorbiendo. Entonces, Emilio, que el kilo de pan se va a ¿cuánto? A 40 pesos. Carlos Melconian, que es el verdadero ministro de Economía de Mauricio Macri, dijo pocos días después del triunfo de Cambiemos que era necesario un desempleo superior al 15% para entonces negociar con los sindicatos salarios reales a la baja. Y eso es lo que están haciendo. Le vamos a mostrar cómo hará Mauricio Macri para llegar a un desempleo superior al 15%. ¿Cuántos despidos públicos y privados va a haber en 2016? El método de crear ñoquis, sacándole tareas para luego echarlos. Despidos estatales, apertura de importaciones, frenar obra pública, despidos por baja de consumo, suspender paritarias municipales, incumplimiento de tareas del Ministerio de Trabajo. ¿Cuántos despidos, Vicente, según la CAME, hubo en lo que va de 2016? Bueno, las estimaciones son aproximadamente 120.000, ¿no? Que están
enfocados fundamentalmente dentro del sector público y privado. En 50 días, Mauricio Macri ya generó 1 millón de nuevos pobres. El fuerte aumento del precio de los alimentos fue la principal razón de la disparada del nivel de pobreza. Los despidos de empleados públicos, los despidos de empleados privados, la apertura de las importaciones, el freno de todo tipo de obra pública y un incipiente miedo de los consumidores a gastar al final de 2016, ¿sí?, con los aumentos de precios que hubo y con los aumentos de salarios que se están pactando, el total de nuevos pobres va a llegar a 2 millones. A diciembre del año 2015, hacia marzo del 2016, lo que tuvimos es un incremento nuevamente de la indigencia hacia más de un 6%, 6,7%, y de la pobreza a más de 34,5%. Paolo Roca, que se cree el dueño del país, quiere un Estado chico para él mandar al Estado y que el Estado no lo controle a él. Pide una devaluación, obvio, porque es un exportador. Pide el Ministerio de Industria, quiere poner él al ministro de Industria, además del ministro de Economía, y pide reducir los salarios. Yo creo que el trabajo que se ha hecho, lo que se ha logrado en este momento es notable. Y pensamos de la medida tomada, sobre las detenciones, sobre el comercio internacional, sobre la solución del problema financiero. El camino recorrido me parece realmente importante. Las medidas que se están tomando van todas en la dirección correcta y realmente creo que también las decisiones del presidente Macri sobre el tema de la ley de empleo también pasan en la dirección correcta. Hace tiempo te dijimos que Mauricio Macri venía a transferir recursos de los trabajadores hacia el poder económico, que para eso necesitaba bajar el salario real. Y para bajar el salario real necesitaba un desempleo superior al 15%. Está la decisión que manifiesta el gobierno de Mauricio Macri, que incluso llegó a vetar una ley que se legisló en el Congreso para evitar los despidos. El ministro de Trabajo habló horrores sobre esa ley. Quizá ni siquiera la leyó. El brutal ataque que está realizando el Poder Ejecutivo sobre los trabajadores no encuentra una dirigencia política ni gremial que esté a la altura de semejantes circunstancias. Me hubiera gustado que por lo menos en los últimos días, mientras ocurría este veto, algún dirigente gremial, algún dirigente político le hubiera contado a los trabajadores cuáles son sus derechos en un momento tan dramático del país. Nosotros te los vamos a contar. La Constitución, en su artículo 14 bis, dice textualmente: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, redistribución justa, salario mínimo vital y móvil, y escucha esto, protección contra el despido arbitrario, es decir, sin causa. De eso estamos hablando, de que te despidan sin que vos seas responsable de nada. Desde 1994, los tratados internacionales tienen rango constitucional. Eso incluye convenios con la Organización Mundial de Trabajo, que Argentina ratificó. Nuestros tres poderes deben hacer cumplir la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización Internacional de Trabajo, que aspira a la estabilidad laboral. Y remarca estos 3 puntos, escucha bien. 1. Estabilidad en el empleo. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de asegurarte estabilidad en el empleo. 2. Protección contra el despido arbitrario. Te repito, contra el despido que no es tu responsabilidad. 3. El trabajo no es una mercancía. El trabajador no puede ser la variable de ajuste. También la Corte Suprema de Justicia, a través de varios fallos, como Álvarez, Aquino y otros, considera el trabajo humano como actividad productiva y creadora del hombre. Y señala que el trabajo humano no es una mercancía y el hombre es el señor del mercado, no un costo. Repito, el trabajo humano no es una mercancía y el hombre es el señor del mercado, no un costo. Y sigue la Corte Suprema.
El contrato de trabajo tiene como principal objetivo la actividad productiva y creadora del hombre. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico. Me pregunto entonces, ¿cuáles podrían ser los fundamentos que llevan al Poder Ejecutivo a vetar una ley que tiene como objetivo proteger el trabajo cuando ya no hay discusión en el mundo en términos sociológicos, políticos ni económicos sobre su valor? El artículo 14 bis se incorporó hace casi 60 años. ¿Volveremos a cuestionar la necesidad de proteger el trabajo humano? El Estado tiene la obligación de defender el trabajo. No es un cepo. No se prohíbe despedir. Se lo encarece para incentivar al empresario a que ahorre en otra cosa. El empleo no puede ser la variable de ajuste. La comparación con lo que hizo Cristina Fernández en 2010 es tomarte por boludo. Porque en 2010 la economía crecía al 10% y las empresas tenían que ir a buscar técnicos al colegio industrial que recién estaban en cuarto año o ingenieros a las universidades cuando estaban cursando tercer año. No se conseguía mano de obra. En una situación absolutamente distinta. Macri vetó una ley en el momento en que ya superamos los 150.000 despidos en 4 meses. Mauricio Macri dijo que esta ley, para evitar los despidos, es una ley antiempleo que está contra los argentinos. Mauricio Macri nos toma por boludos, ¿me entendés? Mirá cuando lo dijo. Aquellos que nos gobernaron hasta hace poco piensan que como modelo de nuestra economía, como modelo de nuestras vidas, tiene que haber un Estado que nos someta a todos. Sí, porque ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad. Y por eso nos proponen leyes que congelan el empleo, cepos al trabajo, sin importarle todos aquellos que hoy trabajan en negro o los que no tienen trabajo. Y sin importarles que esa ley va a traer más pobreza. ¿Y por qué? Porque claramente aquellos que están en la pobreza son más fáciles de manipular, de someter. Porque ellos tienen miedo a que podamos ejercer esa libertad. Nunca me despertó tanto la frase que no te tomen por boludo como ese discurso terrible de subestimación a la población que llevó adelante el presidente de la Nación, diciendo que tenemos que tener la libertad de despedirte. Y las centrales obreras que hicieron un paro nacional por el impuesto a las ganancias que afecta al 10% de los trabajadores, todavía están pensando si van a dejar que un presidente vote una ley antidespidos. Mientras Mauricio Macri hablaba, las empresas estaban echando gente. Mirá esta nota. Una empresa despidió personal mientras Macri vetaba la ley antidespidos. Se trata de la empresa Tesicot, una de las principales proveedoras de Adidas y Nike. Según pudo averiguar el Destape, 10 trabajadores fueron echados y el resto de los operarios del lugar hacen paro por esta situación. A ver, van a seguir despidiendo. Había una manera de buscar una ecuación para que el empresario trate de ahorrar en otra cosa y no en el trabajador, que era subirle un poco el precio para que diga, no, esto no es lo que me conviene. El Estado debe orientar hacia dónde vas. El tema es que el gobierno de Cambiemos, que Mauricio Macri vino a despedir gente. Fue una cargada que hablara en Cresta Roja, que fue el lugar a donde Mauricio Macri por primera vez reprimió a los trabajadores. Miralo. Y quise volver acá, porque esta es una demostración de cómo tenemos que trabajar. Una empresa que estaba quebrada, había abandonado su tarea,
y nos sacamos una ley arbitraria. Supuestamente viene una orden del juez diciendo que la Gendarmería tenía que reprimirnos y sacarnos de la calle. Y no nos pidieron no nos dieron ninguna explicación, directamente vinieron, callados la boca, se acercaron a empujones y ahí fue donde se desmadró todo. Vino la represión. Nuestra orden era estricta, no se toma la autopista y en ese procedimiento se usan hidrantes y balas de goma. Si se vuelve a cortar una ruta, vamos a volver a trabajar de la misma manera. La llevaron a pala, el Estado de Cristina le dio mucha plata, las exportaciones de Venezuela, hacíamos hay compañeros todos lastimados, no hay espacio físico. Fue el primer hacia el aeropuerto internacional. Vamos a quedar acá. Donde los reprimió, anunció que no va a haber ningún tipo de restricción para echarlos de nuevo. Mirá, Mauricio Macri dice que esta ley iría en contra del empleo, ¿sí? Porque encarece los nuevos empleos. Es mentira, es mentira. La ley que fue votada es para los empleados que estaban antes, es para proteger el empleo que había, no corre para los empleados que se tomen de ahora en adelante, que por lo menos dé el debate con la verdad, ¿sí? Mauricio Macri fue a esa empresa para decir que se habían generado empleos. Y la verdad es que se perdió más del 70% de los empleos que había en Cresta Roja. Míralo. El relato de Cresta Roja. Menos de la mitad de los empleados fueron reincorporados. Esto está en el destapeweb.com. Desde su recuperación, tan solo 800 de los 1.900 operarios que trabajan en la planta de Esteban Echeverría pudieron regresar a su puesto y bajo condiciones de precarización laboral. A ver, es impresionante la destrucción de capital político que está llevando a cabo en este momento. Por un lado, Mauricio Macri se convierte en el gobierno más injusto de la era democrática y por lo tanto, sin ninguna duda, está perdiendo capital político todos los días y lo dicen las encuestas. Y al mismo tiempo, una banda de jueces y medios cómplices intentan enlodar a todo el peronismo y convencerte de que todo lo que ocurrió antes fue corrupción. Así se rompe un lado y se rompe el otro y es el poder político el que va a seguir designando nuevos mandatarios como lo hizo esta vez. Como puso un gerente lo va a seguir haciendo porque destruye el capital político con estas carnicerías de despidos y con leyes que obviamente la gente, por más que lo quieran tomar por boludo, va a entender que era una ley que lo beneficiaba, porque era una ley que subía la indemnización en el caso de que lo echaran. Mirá, todas las semanas te ponemos un tape para que veas los despidos de la semana. Nosotros te los mostramos acá. Después salen a decir que no los hay. Nosotros te los mostramos todas las semanas. Míralo.